Muy bien, espero que todos del otro lado estén bien, tranquilos, haciendo sus cosas. Espero que no deshaciendo nada, aunque hay tiempo de construir o de derribar, que sería lo contrario. También tiene un tiempo, para todo hay un tiempo adecuado. Tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de construir y de destruir. Pero aquí lo que hacemos permanentemente es una deconstrucción al estilo Jacques Derrida, que está bien que me equivoque con la pronunciación, porque eso es un apellido y esos nombres propios en general, nombre y apellido, da igual, es la identidad de alguien y eso es un nombre propio. Es muy difícil de pronunciar, o yo diría, más bien puede tener diferentes pronunciaciones y no hay ninguna dificultad de entender si se pronuncia desde el idioma original del nombre o desde el, digamos, modo de pronunciación del país, digamos, español. Español en cuanto a idioma, no español de España, aunque también puede ser. Jack Derrida es creo que él es de Argelia, que en su momento estaba colonizada por Francia, ¿sí? Pero yo no vine a hablar de eso, pero lo que sí vine es a deconstruir, no a destruir. Eso espero. Eso es un objetivo siempre digno de perseguir y sobre todo alcanzar. Voy a hablar por la letra A, porque estamos en rápidamente y esta introducción ya promete que esto no va a ser tan rápido porque la introducción duró demasiado. Pero enseguida voy a hablar de la palabra ataraxia. Ataraxia es un estado de serenidad, un estado de bienestar, de imperturbabilidad, imperturbable y sosiego. Es un estado de una paz mental o de espíritu. Y en filosofía se refiere a una calma, la tranquilidad que se alcanza y tras vencer una adversidad, algo negativo, y lo superas, entonces te sientes mejor. Y se utilizó sobre todo, y es un tema prevalente, en la filosofía estoica y también de los epicúreos. Para los epicúreos, por supuesto, la ataraxia tenía otras, digamos, definiciones diferenciada de alguna manera de la de los epicúreos. Vamos a hablar de eso rápidamente y vamos a ver por qué es importante esta palabra aún en estos días donde vivimos, donde hay muchas situaciones adversas a nuestro alrededor, muchos problemas, muchas cuestiones que generan ansiedad. Hablo de cosas que ocurren que tiene que ver con en un seno más restringido. Háblese de la familia, háblese del vecindario, de la localidad, pero también puede ir más en función al país o los acontecimientos mundiales, que claro que nos afectan. Todos estos están, si queremos poner un modelo para considerarlo que encaja demasiado bien con esto, es el modelo de Uriel Bronfenbrenner sobre cómo la ecología del desarrollo urbano, el ambiente circundante, mientras más cercano o incluso más lejano, termina influyendo, digamos, está allí interviniendo permanentemente y aunque no nos determina, sí condiciona de cierta manera y nuestro estado de ánimo está, por supuesto, permanentemente afectado. Puede ser ambivalente, no todo el tiempo nos sentimos igual, no todo el tiempo estamos en una condición
digamos, de bienestar. Y no todo el tiempo enfrentamos el mismo problema, pero nuestra reacción ante él no siempre es igual, y nos afecta eh, de alguna manera u otra, y sin comparaciones con otros, porque esto es una cuestión que nos puede desanimar todavía más. Cada quien ve cómo y qué herramientas tiene a su disposición según la configuración de su propia, eh, eh, digamos, estilo de vida, cosmovisión, personalidad, cuestiones que son muy innatas y que eso, por supuesto, también va a condicionar su reacción, la reacción que tengamos ante un problema determinado, siendo quizás el mismo problema, diferentes maneras de reaccionar. Lo cierto es que ataraxia, y aquí vamos a valer una definición estilo Wikipedia, ¿no?, que tiene que ver con otros significantes alrededor de él, aparte de los que ya les mencioné, y también etimológicamente la raíz griega tiene que ver, vamos a traducirlo literalmente con esta voz griega que se debería pronunciar más o menos como algo así como arapaxia, si es que eso está bien pronunciado. Por supuesto que mi griego es fatal y mi griego antiguo ni les digo. Pero bueno, tiene que ver con ausencia, literalmente, ausencia de tribulación. Ausencia de tribulación. Esta disposición de no dejarte eh, llevar tanto con y por las emociones. Y como les decía, los epicúreos tenían una definición de esto, yo diría, extrema. Los estoicos, por su parte, también, y ni digamos los escépticos. Gracias a estas diferentes corrientes que nos vienen de Grecia, eh, es una manera de enfrentar y de sobreponerse, y es un camino, una determinación de vida, y disminuye la ansiedad y disminuye la intensidad que se puede, digamos, ver en los problemas, y que se pudiera prolongar si es que no abordamos esto con una actitud más estoica, o por lo menos medianamente estoica. No vamos a llevar esto a un extremo o a algo tan radical, porque claro que los problemas nos afectan, no somos indiferentes, eso sería un extremo, ¿no? Pero lo que no hacemos es, eh, y no deberíamos, desbordarnos y más bien, aunque podemos caer y sentirnos mal y todo, lo que sí deberíamos hacer es sobreponernos. Esto tiene que ver con la resiliencia. Así que ataraxia tiene que ver con, una vez eh, teniendo esto como una actitud de vida, entonces nos podemos sentir más tranquilos, podemos abordar las cuestiones problemáticas con mayor equilibrio, mayor serenidad, imperturbabilidad, es decir, que a mí nadie me va a decir qué, cuándo y cómo ser feliz. Eso es una decisión mía. Ni hablar que esto, por supuesto, pudiera parecer irresponsable si es que estás taciturnio y nada me duele, nada me afecta. Eso es una mentira del tamaño monumental. Por eso es que radicalmente ser estoico es peligroso, es más bien una especie de válvula de presión.
En cualquier momento, ¡pum!, explota esta persona porque lo que está haciendo es no pasar por alto los problemas, sino más bien acumularlos. Y la reacción llegará o se manifestará, por ejemplo, en un estrés crónico, en una ansiedad clínica, no, una ansiedad de esas que se dice por ahí, ay, estoy ansioso, ante la expectativa. Eso es normal, pero hablo de prolongadamente tener esta expectativa siempre pospuesta que termina enfermando. Hablo de que puede haber ahí un desequilibrio mental, mantener la mente en equilibrio, y esto tiene que ver con lo corporal también, no está disociado, no estamos hablando de que la mente por un lado, el cuerpo por otro, es más bien un monismo. Yo esto creo que lo he explicado y si no lo tendría que explicar en otro momento, ¿no? Un monismo, no creo que al menos yo un dualismo sea el caso, porque bueno, de todas las maneras estamos hablando de una misma cosa, ¿no? El cuerpo. Y ahí este problema mente, eh, pensamiento, cerebro-mente, ¿dónde es que está alojado el pensamiento? Esto que termina obsesionándonos o quitándonos la paz. O todo lo contrario, ¿cómo podemos dominarlos? Y cuando hablo de dominarlos, no necesariamente tiene que ser con una actitud férrea, dogmática o atada a alguna especie de rigor eh, que, llevado por la tradición, dice, no debes llorar, no debes manifestar ningún sentimiento. Y todas estas cuestiones que terminan relegando los sentimientos a un estado de debilidad, como que si no fuera parte de nuestra misma biología. El cerebro va de eso, es algo innato. ¿Cómo tú puedes eh, estos sentimientos dejarlos a un lado sin tener ninguna consideración de que tal vez sacándolos, exteriorizándolos, quiero decir, terminas entendiendo mejor en el contacto con otra mente? Hablo, por ejemplo, de, en esto que acabo de decir, tendría mucho que ver con las neuronas espejos, aquellas neuronas que descubrió, yo diría que por casualidad, un italiano, que son estas neuronas de la empatía. Y esto tiene que ver con la teoría de la mente. Y esto tiene que ver con la otredad. Entonces, cuando estás ensimismado, siendo tú, por supuesto, el principal responsable de tus pensamientos, sentimientos, emociones, razonamientos, pero que están conectados permanentemente, y qué bueno que sea el caso, visto de manera equilibrada o moderada, una vez más, que con otras personas en sociedad termines manifestando lo que sientes, no delante de cualquiera, porque bueno, uno tiene que tener cuidado con eso de a quién le manifiestas tus pensamientos, sentimientos más recónditos. Porque bueno, terminaría, si es que esta persona no está en disposición de ayudarte siquiera, o no te va a ayudar bien, bueno, exponiéndole cosas, diciéndole a alguien cómo te sientes y todo eso, y que este alguien termine, porque quizás sin ninguna maldad implicada, sin ninguna mala intención de su parte, quiero decir, termine diciéndote cosas que te llevarían por un camino muy tortuoso, por decir menos, ¿no? ¿Y qué decir del ChatGPT? ¿Será que le puedes decir ahí y este te va a rebotar cosas que muchas veces lo que tiene que ver es con validación? Y esto es un sesgo
Yo lo que quiero permanentemente o quisiera es que me dieran la razón. Y alguien que te esté dando la razón todo el tiempo, llámese ya ChatGPT, esta inteligencia artificial, con que puedes chatear allí y decirle cosas y esta te va a rebotar, a responder y que este algoritmo te va conociendo, entre comillas. Yo diría que eso de que una inteligencia artificial y un algoritmo de por medio te aconseje es más peligroso. Bueno, ¿hasta qué grado lo vas a tomar tan en serio después de todo, no? Siempre serás usted o tú el único responsable de que te tomas tan en serio o no. No le vamos a echar la culpa al chat GPT entonces de lo que hagamos. Eh, GTP, algo así, vale, siempre se me escapa esa cosa, cómo se pronuncia. Es porque es una empresa, ¿no? Es una empresa, ajá, ChatGPT. Sí, lo dije bien, no pasa nada. Bueno, en fin, la declaración de la independencia de los Estados Unidos eh, también tiene un articulado. Esta independencia de los Estados Unidos fue en el año 1776 y hay muchos articulados que por supuesto tienen que ver directamente con la libertad y considera la felicidad como un derecho inalienable de los seres humanos. O sea que cada persona, según esta frase o articulado de la Constitución de los Estados Unidos, tiene derecho a ser feliz. Y hay mucha información eh, de esta pragmática estadounidense relacionado a la felicidad. Es decir, yo tengo que hacer todo lo que sea necesario y veo la felicidad como un fin, o más bien es un camino, es diferentes y tienen implicaciones las dos eh, maneras de ver la felicidad. Repito, si la ves como un camino o como un fin, quizás ese fin pospuesto lo que termine causando es ansiedad, porque lo ves como una utopía, algo que motoriza y siempre te permite seguir adelante, pero que termina siendo un deseo permanentemente pospuesto que bueno, causa malestar, porque no vas a estar contento jamás. Entonces, ver la felicidad como un fin en sí mismo y no como un medio eh, tendría más sentido, porque como decía Immanuel Kant, que la ética va de eso, del contacto con otras personas, cómo tú enfrentas una situación y reaccionas a ella, y cuáles son tus valoraciones morales y éticas que tiene que ver con lo mismo, está aunado a que yo considero como de valor la felicidad, ok, pero mi felicidad está por encima de la de otra persona. ¿Hasta qué grado yo puedo sacrificar mi felicidad en detrimento o más bien en ocasiones también a beneficio de otro? Es decir, yo tengo que en esta decisión que resulta libertad, que ya en su momento Sartre, Jean-Paul Sartre nos decía que la libertad es una eh, situación también complicada porque termina por ser el único responsable de las decisiones que tomes. Entonces, Immanuel Kant, que por ahí dejé eso sin terminar, esta cosa que dijo Immanuel Kant referente a la ética, nos vendría a decir de que obremos según la máxima, este es un imperativo categórico también, obremos según la máxima de que quisieras que esta forma de actuar o esto que quieres y que finalmente eh, terminas estableciendo para ti, bueno, eso en adelante va a ser ley universal. Obrar según la máxima de que
esto termine siendo ley universal. Es decir, como dicen en mi país y en muchos otros tendrán otra frase, quizás la misma o otra similar. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Es decir, si esto es felicidad para mí y que yo lo termino promulgando como algo individual, esto debería pasar a ley universal. Es decir, yo no tendría que ponerme molesto si otro eh, quiere lo mismo. Y no es una cuestión de universal como uniforme, sino que como seres humanos tenemos muchas cuestiones en común y por supuesto eso nos hace humanos. La búsqueda de la felicidad es una búsqueda permanente y es un derecho, al menos pudiéramos estar de acuerdo con esto de la Constitución de los Estados Unidos, inalienable. ¿Y qué quiere decir inalienable? Inalienable. ¿Qué es lo que quiere decir inalienable? Es lo contrario de alienación, que ya yo eso lo expuse aquí en un tema en el pasado. Y la palabra inalienable, porque la tengo que decir aquí, que no puede ser objeto de comercio ni ser privado de él, su titular bajo ningún concepto. O sea, es algo así como intransferible, no se puede transferir, no se puede ejercer con ello una transacción comercial o un intercambio de ningún tipo. Entonces, la felicidad no se puede eh, trasladar a otro. Es decir, yo soy feliz, eh, el otro es feliz, y hay una cuestión ética que me estoy acordando ahora mismo que tiene que ver con esto. Aquí si hablamos de ética vamos a hablar demasiado, desde Aristóteles, desde Immanuel Kant, Schopenhauer tenía su propio concepto de felicidad también que estaba muy eh, arraigado y, y sí, de alguna manera influenciado por los estoicos y por otras culturas allí que él revisó que tienen que ver no con Occidente sino con Oriente. Bueno, en fin, él nos vendría a decir, Schopenhauer, de que es mejor ser una persona que se abstenga o que no se vea comprometido su felicidad en relación a cosas materiales. Es decir, de que los placeres y esta búsqueda eh, de placer que termina en insatisfacción y que se vuelve otra vez a, a caer en el tedio para otra vez desear algo distinto, porque el tedio siempre termina haciendo de que eso que lograste termine aburriéndote de eso prácticamente. Eso es tedio, para ponerlo más claro según este término que usamos todavía más. Estoy aburrido, ya me cansé. Tengo este teléfono, oye, qué chévere, qué alegre, oye, mi teléfono, este carro, wow, tremendo carro. Hasta una persona, una pareja, un amigo, y terminas debido a la rutina permanente y el hecho de que esto se repita tantas veces y lo veas demasiado y ya lo tengas como una posesión y terminas alegre. Pero esa alegría tiene patas cortas, es decir, va a durar muy poco o no va a llegar muy lejos, porque terminas diciendo, wow, o viendo en otro que tiene un teléfono, salió un teléfono nuevo, o un carro distinto y más nuevo y más moderno y más del año, y entonces tú vas en pos de aquello y terminas aburriéndote, desilusionándote en tedio, diría Schopenhauer, terminas en una eh, rueda del hámster. Bueno, estás ahí corriendo y no terminas de llegar nunca. La felicidad siempre queda pospuesta y el deseo siempre termina siendo de Luz y Guattari diría que el deseo no es negativo, como ya vemos que es el concepto
que claramente nos quiere transmitir Schopenhauer, eh, más bien de Luke y Guattari, que yo tendría que hablar de ellos en otra ocasión. Yo lo he tocado como parte de otros temas en otros episodios, pero no he hablado de eso exactamente como un tema dedicado, pero ahora tampoco lo voy a hacer. Quedémonos con que Deleuze y Guattari tienen una visión más positiva acerca del el deseo y lo ve como un motor, una cuestión que si nos ponemos a ver, siento que el ser humano es tan predecible, esto del conductismo ha tenido éxito y lo tuvo en el pasado con Skinner, sobre todo que Skinner lo llevó al marketing, ¿no? Eh, Creo que es Skinner, porque hay otros dos. Está Pavlov, pero creo que fue Skinner. Lo que estoy diciendo es que hay otros dos, aparte de Skinner, eh, que son psicólogos. Bueno, en el caso de Skinner es un psicólogo estadounidense, pero él se fue a- al condicionamiento operante como bueno, eh, valiéndose de eso para las propagandas o el marketing, ¿sí? Eh, Tiene un contexto en el aprendizaje, en la conducta humana, en la psicología humana, que es predecible en este sentido porque eh, fue Pavlov quien experimentó con perros, ¿no? Perros que rápidamente venían, Pavlov sí es de origen ruso, eh, por una costumbre en una campana y todo eso que venía corriendo el perrito ah, por el alimento y bueno, termina siendo un condicionamiento clásico. El condicionamiento operante es como les decía, de, de Skinner. Skinner. Sí, fue Skinner, y ya les voy a decir por qué me fui para este lado. Eh, Porque resulta que Skinner experimentó con ratas. ¿Sí? Hay una famosa caja de Skinner que bueno, que él también se percató de que el estímulo-respuesta eh, de este conductismo ya un poco más radical termina siendo a través del reforzamiento, eh, que es justamente como él manipuló a las ratas, y si este reforzamiento es continuo, termina siendo prácticamente, termina programando a, a la razón, partiendo de las emociones. Entonces, hay una especie de racionalización, de entender de que si esto pasa, entonces va a tener una consecuencia y yo ya la, digamos, la veo muy predecible. Entonces termino yo condicionado a esto, ¿no? El marketing publicitario tiene que ver con eso. ¿Y por qué me fui por ahí? Porque resulta que esto va de la costumbre y el condicionamiento operante y todo esto del conductismo eh, revela de que bueno, el ser humano es muy predecible y muy manipulable, la verdad. Así que esto de la felicidad y que te vendan esto como la felicidad última, esto lo dije justamente porque positivamente eh, es como veía como motor de cambio, motor, y también habló de eso, el cómo la industria cultural nos diría este, eh, Adorno, yo hablé de Adorno aquí, sí, por la letra A también. Bueno, termina haciendo que tu cerebro se condicione a ciertas cuestiones que en realidad son venderte una felicidad efímera y bueno, prácticamente no es que tú la hayas buscado, sino que te la vendieron como la felicidad, que debes tener cierto estatus, cierto carro, cierta licuadora, cierto peluche, cierta casa, y entonces terminan diciéndote, no, ahora es esto,
Y no, ahora no, si no es esto. Y ese cambio continuo que parece un motor, porque siempre te pone allí, bueno, ya viene esto, viene esto otro. Entonces se ve positivo en el sentido de que te mantiene activo y no en un estado que sería el otro extremo. eh, si caes en ello al estilo eh, Diógenes, que, que tiene que ver, ya les decía, con esta actitud cínica, ¿no? Ya esto tiene que ver con algo más extremo, de que no te importe nada y de que vives por ahí como un ascetismo. Entonces eres, eh, ya es otra cosa, un escéptico, pero del, del ascetismo, ¿sí? ¿Qué es el ascetismo? Eso también lo tendría que decir en otro momento, pero estoy obligado a decirlo ahorita porque ya lo mencioné, o por lo menos a mencionarle un poquito de esta definición para ya ir cerrando. Sí, el ascetismo, eh, bueno, significa que también como doctrina filosófica, eh, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, una abstinencia total del conjunto de procedimientos de conductas. Es decir, que llevado al extremo esto, tiene que ver con, bueno, con estilos de vida que persiguen la purificación, como que si fueras un monje, una gente de esta, bueno, que no quiere nada con cuestiones materiales, no se siente satisfecho con nada de eso. Para ellos la felicidad no va de ahí, ¿sí? Algunas confesiones religiosas o ideologías están eh, en la India, sobre todo, ¿sí? Y otros pueblos que manejan eh, ¿sí? Esta modalidad como doctrina de vida. Y es un extremo. Y de extremos pudiéramos hablar en Occidente de los que se comportaron de esta manera. eh, Diógenes, Diógenes, sin lugar a dudas. Aquí voy a abrir un poquito porque quiero ver, eh, sí, Diógenes el cínico, Diógenes el perro, su forma de ver la vida era bastante excéntrica y bueno, al extremo. No quería saber nada con las cosas materiales, le daba repudio. En fin, esto no era para él la felicidad y tampoco es una cuestión muy extrema de la que eh, recomendar un estilo de vida así prácticamente de indigente. eh, Algo que obviamente yo no voy a recomendar, bueno, ni ninguno de nosotros quisiera caer en eso de ser un Diógenes por ahí hediondo, sin responsabilidad alguna y además con un comportamiento de indigente prácticamente. ¿Serán los indigentes más felices porque no tienen que rendirle cuenta a nada ni a nadie? Es una cosa que es complicada de definir, hay que preguntarle a los indigentes. Hay que hacer un estudio de los indigentes y por los indigentes y ver cómo les va, si son más felices o no. Yo me atrevería a decir que no. Es una condición lastimera más bien, ¿no? En fin, eso de la ataraxia, también me acuerdo de una película, ahorita me estoy acordando de la película En busca de la felicidad, sobre todo porque me acordé de que Estados Unidos promulga estos valores de la felicidad asociada al dinero, a las cuestiones del dinero. Esto es pura pragmática. El pragmatismo estadounidense va de eso. Ellos están como comunidad anglosajona de origen. eh, lo que llegó ahí fueron puros protestantes. Y no protestantes de la corriente ideológica
o de la rama de protestantismo eh, de, bueno, de Martín Lutero, sino de Juan Calvino. Y Juan Calvino tenía al extremo esta cuestión de que todos estaban determinados a la salvación, o sea que cada quien desde que nacía ya Dios tenía determinado si iban o no a ser salvos. Entonces ellos decían, bueno, la única manera de saber si tenemos o no la bendición de Dios o la gracia de Dios, dicho en esas palabras que se usan en ese ámbito, si queremos la gracia de Dios, como es difícil saber si Dios nos ha determinado para la salvación, es algo que no podemos comprar. La única manera de conseguir el favor de Dios o de medir o de tener una especie sí, de vara de medir de si Dios me está favoreciendo, tengo su gracia o no, es mediante ver si la me está yendo bien materialmente. Entonces él se enfocaba en el dinero eh, y veían el dinero no y el trabajo, por supuesto. Hay una diferencia entre eh, vamos a conseguir dinero o, o ganar dinero o hacer dinero. Entonces, lo que dicen los ingleses, los estadounidenses, angloparlantes también, hablando de ellos como cultura que está más o menos atada a estoy hablando de esta forma más tradicional estadounidense, ¿no? Esta pragmática estadounidense atada estos conservadores, estos valores conservadores del protestantismo, eh, ya les decía, de Juan Calvino. Entonces, la medida es tener dinero. Bueno, el trabajo es un medio para obtener dinero, de modo que el trabajo no lo veían como un medio, sino como el fin en sí mismo, porque de esta manera constataban o podían medir en función a su prosperidad económica que tenían o no la gracia de Dios. Así que eso de aferrarse al trabajo y de ser un poco también acepta con los placeres, en el sentido de que no le veían eh, la importancia de esta catarsis caída en los placeres, que cosa que además era muy diferente a como lo veían los epicúreos, ¿no? Que estaban entregados a los placeres. El jardín de infancia de Epicurio, eh, ¿qué jardín de infancia? El jardín de Epicuro. Jardín de infancia es como lo conocemos hoy, pero el jardín de Epicuro, que yo hablé de aquí cuando hablé de la institución, en un video, me acuerdo, que yo hablé del jardín de Epicuro. Vamos a hablar del jardín de Epicuro y con esto estoy cerrando porque es una manera de cómo él veía la felicidad. Epicuro veía que eh, en esta escuela filosófica, donde decía que, a diferencia de la academia platónica y de el liceo de Aristóteles, lo que promulgaba o la escuela que estaba rodeada de una filosofía tal cual, eh, que tenía que ver con eh, dar más importancia a los placeres. Era un espacio allí, el huerto de Epicurio, el jardín de Epicuro, que bueno, la comunidad estaba desprendida de cualquier cuestión material, era gente sencilla, el planteamiento intelectual en cuestión o la filosofía eh, tenía que ver con que estaban desprendidos de cosas materiales y su contribución era que, que bueno, eh, enseñar que la ataraxia se conseguía buscando eh, entrenarse, entrenarse, no dándole tanta importancia a los placeres, más bien velar por sostener una calidad de vida en función a ellos, sin que eso significara que iban en pos de ello de manera, digamos,
obsesiva. Ya les voy a decir por qué, porque muchas veces creemos que estos retiros espirituales donde esta gente hasta comía, bebía, se entregaba a los placeres carnales, diríamos hoy. Y era algo que justamente no haría para nada un, bueno, una persona calvinista protestante, un protestante calvinista, da igual. Todo lo contrario, la búsqueda de la felicidad, como vemos, cada quien busca la felicidad a su manera y tendría sus soportes ideológicos en función de ello. Entonces, eh, esto de la amistad, que le daba más importancia el contacto con el otro, los epicuros, y que estaban dedicados sobre todo viendo la vida esta ataráxica, la vida ataráxica, como un medio y no un fin. O sea que la felicidad para ellos era un camino y no un fin al final del camino, sino el mismo camino era la felicidad. Que tendrías que reconocer de que la felicidad no está del otro lado esperándote, sino que la vida es todo lo que hay que vivir. Algo así como en una frase, comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Concebían la vida como lo único y no una vida después de la muerte, o por lo menos no de esa manera como lo concebían la mayoría de las otras filosofías griegas, que sí tenían ante sí un final glorioso que te pudieras o no ganar dependiendo de tu comportamiento. Eso es lo que diría un protestante, qué sé yo, eh, con ideas arraigadas como las de Martín Lutero y un católico, ¿sí? Que ve la vida como un lugar que debes tener presente para ganarte una vida más allá. Esto estoy hablando de estas creencias que uno pudiera o no estar de acuerdo con ello. Yo no tengo aquí eh, la potestad de decir o decantarme por una u otra. Eso no es lo que yo busco aquí, por si acaso, ¿no? Simplemente estoy relatando como quien interpreta y señala una realidad, diferentes realidades o modos de conseguir o de concebir la felicidad, como un medio o como un fin. Entonces esto de la ataraxia tiene que ver con eso, muchachos, muchachas, gente, personas queridas del otro lado. Y usted cómo configura su felicidad. Usted cómo ve la felicidad, como un medio o como un fin. Usted apreciaría la felicidad de otros, y esto no lo terminé de completar, como diría David Hume, que después de todo la ética es más bien una cuestión racional, no tanto emocional. Hablo de que al final la ética, si partimos de este punto de vista de David Hume, es una manera de ver las cosas, por supuesto. Entonces David Hume diría que la ética es más bien las diferentes emociones que cada quien tiene la posibilidad de manifestarla de manera individual y obviamente distinta unos de otros, pero hay una concesión que se hace para encontrarnos en un punto medio. Entonces cada quien eh, prescinde o cambia eh, sus derechos de hacer lo que le dé la gana, de mis emociones y con ellas hacer lo que yo quiera o dar rienda suelta de mis emociones, o más bien retenerlas y reconocer de que en función de un bien mayor yo tendría que bueno, reprimir mis emociones y un poco con ello mi felicidad, porque no estoy dando rienda suelta a las emociones. Entonces, hay un Estado de Derecho que tiene que ver justamente con este consenso o convenio o
permanentemente nosotros hacemos eso, es una cuestión contractualista. Y David Hume, que por cierto, él conoció, fue amigo por un tiempo muy corto de Jean-Jacques Rousseau, quien nos hablaba de eso, ¿no? Del contrato social. Y que finalmente es un acto más bien de reprimir estos deseos o pasiones, como en el lenguaje de David Hume, pasiones, que son las emociones, y lo que hago es racionalizar las emociones. Yo lo que hago permanentemente es racionalizar. Y eso es algo que es razón, o más bien son las emociones reprimidas hasta cierto grado para favorecer a la comunidad. Y lo dejo por escrito en un contrato social y quien se salga de allí tiene la, digamos, penalización de la comunidad, porque ya lo dejó por escrito como una ley, una norma. Entonces eso va a restringir las libertades individuales, de alguna manera, porque estás poniendo por encima al bienestar social. O como diría también Adela Cortina, y ya con esto sí que voy a cerrar, estás más bien, no es una cuestión subjetiva, porque las emociones son subjetivas, dirían algunos. Bueno, cada quien tiene derecho a expresar sus emociones a su manera y a su modo y a su tiempo y como le dé la gana, pero esto traería caos. Entonces, más bien estas restricciones y estas cuestiones contractualistas vienen dadas por, como diría otra vez Adela Cortina, por una cuestión intersubjetiva, porque es un acuerdo, es histórico, además, es una conquista y va en función del bien común y no en el bien de un individuo, que al final el individuo, como nos diría David Hume también, él concilia esto diciendo que, bueno, después de todo, mientras el otro esté bien, yo pudiera estarlo, porque a mí me satisface que el otro esté feliz. Entonces allí ya estamos entrando más bien en que la felicidad es posible debido a que si en un acto de comunión el ser humano en su totalidad como especie puede ser feliz, entonces yo estoy allí metido en ese grupo porque soy uno más, un ser humano más, uno como nosotros los seres humanos, diría eh, Richard Rorty, quien también tiene una concepción muy interesante sobre la ética, como eh, también en su momento y a su modo, pero muy semejante, diría yo, a Rorty, hasta cierto grado, ¿no? O por lo menos en esto es semejante, de que la cuestión de ser feliz y que es el tema que estamos hablando, de la ataraxia, de una felicidad plena, porque no te preocupa tanto o no desmedidamente, tienes cierta templanza y estás dispuesto bueno, a que tu felicidad no sea condicionada por otro, pero al mismo tiempo no es egoísta, va en función de otro también, es social, porque estás viendo un equilibrio de que mientras todos seamos felices, yo como parte de ese todo también lo seré, yo soy una parte de ese todo. Ahora como individuo no soy un uniforme, tengo mis propias maneras de aportar a la felicidad, pero también tengo mis propias maneras de satisfacer mi propia felicidad, pero que no está disociada con el otro, de modo que si el otro está feliz, yo también lo estoy. O como diría nuevamente, que no termina de decir concretamente qué es lo que tienen en común Richard Rorty y quién, John Rar, John Rar, bueno, Martha Nussbaum, hasta cierto grado también, de que la felicidad es entender a la otredad y verlo en función a sus capacidades, que no son las mismas capacidades que yo tengo. Entonces, esto tendría que ver con una equidad, justicia social, como Rorty diría, y que más bien es a conveniencia, como podemos ver allí. Si quieres llevar esto al utilitarismo, a todos nos conviene de que el menos desfavorecido, el menos favorecido, mejor dicho, el más
vulnerable y aún con todas estas cuestiones negativas pueda sentirse feliz, matemáticamente en promedio, si queremos llevar esto a una cuestión muy positivista, el promedio de nosotros estaría feliz también. Entonces es una cuestión tal cual como Rorty, como pueden observar, y si no yo se lo voy a señalar en este momento. Bueno, es una cuestión utilitarista, es una cuestión a conveniencia, no es una cuestión meramente sentimentaloide, sino está arraigada a racionalización, al raciocinio, es decir, es lo que más nos conviene. Y si pudiéramos establecer esto, entonces, como diría eh, en su momento, ya lo señalé, el imperativo categórico de esta ética más estricta, creo yo, más clásica, eh, bueno, ya les decía, ¿no? Immanuel Kant. Hallaríamos esta máxima, se las voy a decir tal cual, la máxima de Immanuel Kant. ¿Eh? Máxima de Immanuel Kant. Disculpen aquí que estoy haciendo un checking, que esto se me cerró. Eh, y con esto voy a terminar. Ahora sí. Esto quedó largo, largo. Eh, máxima kantiana. Máxima kantiana, señores. Ajá. Bueno, la máxima kantiana es esta. Es esta. Ya, la voy a leer tal cual. Ok, aquí está. Ok, aquí está. Ya se las voy a leer tal cual. Disculpen esta espera, pero tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Entonces aquí ya... eh, ajá, ajá. Sobre el imperativo categórico kantiano, que tiene que ver con los fundamentos de su ética y de lo que pudiera esperarse del razonamiento humano. Esto lo expresó él en su libro de 1785. Eh, Aquí están expresadas las diferentes formas o formulaciones del imperativo categórico. Su libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Fórmula de la ley universal. Obra solo según aquellas máximas por las cuales puedas querer que que al mismo tiempo se conviertan o se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción debiera tomarse por tu voluntad, ley universal de la naturaleza. Esa es la segunda. Tercera, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Cuarta, el principio de toda voluntad humana como una voluntad legisladora por medio de todas sus máximas universalmente. Y quinto, obra por máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de los fines. Es decir, que aquí la que voy a resaltar es esta. Bueno, también me pareció buena esta otra. Todas son buenas, pero bueno, para resaltar tendría que discriminar una sobre otra, ¿no? Pero para los fines de lo que estamos hablando, me parece bien resaltar estas dos. Obrar según aquella máxima que puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Y en cuanto a ver a otra persona o tratar a la humanidad, tanto a tu persona como a las personas de cualquier otro, tanto a tu persona como a la persona de cualquier otro, tiene que ver con la otredad,
y cómo deberías tener una relación con ellos, siempre al mismo tiempo como fin, o sea, verlos como un fin y no como un medio. Así que las personas son un fin, no son un eslabón para llegar a tus egoístas fines, sino más bien si vemos a la felicidad como especie, tendrías que tener en cuenta que mientras otros estén felices, como diría David Hume, y esto tiene que ver con el contrato social de, bueno, de esta cuestión, la república, de los griegos y todavía más la que vino después de la Revolución Francesa y las democracias y todo ese tipo de cosas tendrían que estar muy eh, apegadas a esto. Ya veremos si eso se cumple o no, pero bueno, es el deber ser según su propia lógica, ¿no? La lógica interna del pensamiento occidental. Es que, nada, mientras todos estemos bien, yo como parte de ese todo también lo estaré feliz. Aunque hay ciertas cuestiones que terminan con la felicidad, como la muerte, la enfermedad, tantos problemas que nos afligen, amenazas permanentes, producto de mis propias decisiones o de las decisiones de otros, y hay otras que ni siquiera eh, yo tengo en ello ningún control y que contribuyen a mi desdicha. Y como yo no puedo cambiar eso, entonces más bien la felicidad es una cuestión de actitud, hasta cierto grado, posiblemente, definitivamente, sí. Lo voy a dejar hasta aquí porque esto definitivamente también está muy largo. Ataraxia, entonces, ataraxia es, en resumidas, sí tiene que ver con la felicidad, definitivamente, claro que sí. Y sobre todo la ataraxia tiene diferentes modos de aserciones según las corrientes filosóficas pasadas y recientes. Incluso va a tener mucha distinción si vemos desde el punto de vista de Occidente o de Oriente, eso también, y ahí también hay demasiadas maneras de explicar esto, porque no hay una cuestión homogénea eh, que pudiera circular la felicidad como una utopía o más bien como un fin en sí mismo o como un medio o como, y yo me quedo con esto, como la posibilidad de que como somos seres humanos, entonces pudiéramos tener en común la felicidad también y estaríamos muy contentos con la felicidad de otro. Es decir, que la felicidad es algo que está promovido por uno mismo y que viene de adentro, no de factores externos, aunque mientras yo desde adentro tenga una actitud de ver a lo de afuera de una manera en comunión, respetando los derechos de otros y cumpliendo mis deberes en este contrato social, dicho por David Hume, yo estaría contento con que los demás lo estén. Y de eso va eso. De eso va esto, mejor dicho. De eso va eso. Qué redundante, ¿no? La felicidad es un concepto demasiado eh, complicado, ¿verdad? Como vemos, de traducir. Aquí he dicho demasiadas cosas nada más para tratar de definir la ataraxia. Imperturbabilidad es una cosa que me llevo como concepto. Y la otra, alrededor de ataraxia, también está la felicidad, también está evitar el dolor, mantener tranquilidad, conservar la paz, sobre todo la paz interna, en la medida de que el mundo se esté descomponiendo, yo puedo hallar sosiego, no como un monje de allá, ¿cómo se llama eso por ahí? Esa montaña, de donde viene la sal, del Himalaya, la sal del Himalaya, esa sal rosada que podemos ver por ahí que le echan a la carne, o que usan también para cuestiones medicinales, creo, ¿no? Bueno, esos monjes del Himalaya que andan por ahí con un respetable, ¿no? Esa es su ideología,
no me estoy burlando ni nada, pero no es exactamente eso. Eso es un extremo, una manera de concebirla, pero la felicidad va de un estado de sosiego y de, voy a repetir esta palabra otra vez, de, de, ¿de qué? ¿Se acuerdan? La palabra está difícil. Eh, 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 eh. La ataraxia es imperturbabilidad. A mí nadie me va a perturbar, señores. Eso lo decido yo. Ay, chicos, me voy, vale, porque estoy feliz. Estoy aquí en un éxtasis de ataraxia. ¿Ah? ¿Y ustedes qué tan ataraxiados están hoy? Muy bien, señores. Chao, chao.